Mi nombre es Clara, y a los 19 años, mi universo se fracturó, literal y figuradamente. Hoy quiero contarles cómo un hueso roto me enseñó más sobre la fuerza, la familia y el valor propio de lo que cualquier universidad podría haberlo hecho. La historia comienza con una frase que se grabó en mi memoria como un epitafio para la niña que solía ser, una frase pronunciada por mis propios padres: Clara, una pierna rota simplemente no es tan importante como la graduación de tu hermana. Pocos sabían ellos que esa pierna rota, ese dolor que minimizaron con tanta facilidad, se convertiría en el catalizador de la lección más grande que jamás aprenderían, una lección que yo misma les impartiría en un escenario nacional. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez tu dolor ha sido descartado como un inconveniente, entonces esta historia es para ti. Por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete y déjame saber desde qué parte del mundo me estás viendo en los comentarios. Me encantaría saber que no estoy sola. Antes de revelar cómo me aseguré de que se arrepintieran de cada una de esas palabras, permítanme llevarlos al principio de todo. Crecí en una casa que, desde fuera, parecía la encarnación del sueño suburbano. Un césped bien cuidado, 2 coches en la entrada y una familia de 4 que sonreía en las fotos de Navidad. Mis padres, Ricardo y Elena, eran personas trabajadoras y respetadas en nuestra pequeña comunidad. Mi hermana mayor, Sofía, era la estrella de la familia. Siempre lo fue. Era académicamente brillante, popular, y cada uno de sus logros era celebrado con el tipo de fanfarria que normalmente se reserva para la realeza. Sus trofeos de debate llenaban la repisa de la chimenea, sus matrículas de honor se enmarcaban y colgaban en el pasillo, y sus planes de futuro eran el tema de conversación en cada reunión familiar. Yo, por otro lado, era Clara. Era la tranquila, la observadora, la que prefería un cuaderno de bocetos a un libro de texto, la que encontraba consuelo en largas caminatas por el bosque en lugar de en fiestas ruidosas. No es que fuera una mala estudiante, pero mis pasiones eran más silenciosas, menos medibles, y por lo tanto, en la economía de la atención de mi familia, menos valiosas. Siempre sentí que vivía a la sombra de Sofía, una sombra larga y densa que lo cubría todo. Mis padres me querían, o al menos, estoy segura de que ellos creían que lo hacían. Pero su amor por mí se sentía como una luz de ambiente suave, mientras que su amor por Sofía era un foco cegador. Cuando Sofía ganó el concurso estatal de ciencias, mis padres organizaron una cena enorme. Cuando yo gané un premio local de arte por una de mis pinturas, mi madre dijo: «Oh, qué bonito, cariño», y lo pegó en la nevera, donde fue cubierto por listas de la compra en menos de una semana. Aprendí a no esperar mucho, a celebrar mis pequeños triunfos en silencio y a no molestar con mis problemas. Me convertí en una experta en ser autosuficiente porque sentía que no tenía otra opción. El catalizador de todo fue un martes lluvioso de abril, 2 semanas antes de la tan esperada graduación universitaria de Sofía. El evento había sido el único tema de conversación en mi casa durante meses. ¿Quién vendría? ¿Qué se serviría en la fiesta posterior? ¿Qué vestido usaría Sofía? El universo entero de mi familia parecía girar en torno a ese único día. Yo volvía a casa desde la universidad comunitaria donde tomaba clases de arte. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo la carretera en un espejo negro y resbaladizo. Recuerdo el destello de los faros de otro coche, un giro brusco para evitar un ciervo que había saltado a la carretera, y luego el sonido ensordecedor de metal retorciéndose. No hubo un grito, solo un jadeo ahogado cuando mi coche se salió de la carretera y se estrelló contra un roble viejo y macizo. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Estaba suspendida, atrapada por el cinturón de seguridad, con el olor a aceite quemado y a tierra mojada llenando mis pulmones. Intenté moverme y un dolor agudo, blanco y cegador, estalló en mi pierna izquierda. Miré hacia abajo y vi mi pierna doblada en un ángulo que desafiaba toda lógica anatómica. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de mí. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de que alguien me encontrara, pero cada segundo fue una eternidad de dolor y miedo. Desperté en una habitación de hospital blanca y estéril. El olor antiséptico me quemaba la nariz. Mi pierna izquierda estaba encerrada en una enorme escayola, elevada sobre una pila de almohadas. Un médico de aspecto cansado pero amable me explicó la situación. Tenía una fractura con minuta de tibia y peroné.
Eso significaba que los huesos no solo se habían roto, sino que se habían hecho añicos en varios fragmentos. 3 placas de titanio y 17 tornillos mantenían ahora los pedazos de mi esqueleto juntos. La cirugía había durado 6 horas. Tienes suerte de no haber perdido la pierna, jovencita, dijo el médico. Va a ser un camino de recuperación muy largo y difícil. Mis padres y Sofía llegaron poco después. Sus rostros estaban llenos de una preocupación superficial, el tipo de preocupación que muestras cuando un electrodoméstico caro se estropea. ¿Estás bien?, preguntó mi madre, aunque la respuesta era dolorosamente obvia. Asentí débilmente, con la garganta demasiado seca para hablar. Mi padre le dio una palmadita torpe a mi mano buena. Sofía se quedó en la puerta, mirando su teléfono. ¿Te dolerá por mucho tiempo?, preguntó, con un tono que sugería que mi dolor era un inconveniente para sus propios planes. Fue esa noche cuando la verdadera naturaleza de mi lugar en la familia se reveló en toda su cruda y brutal claridad. El médico había vuelto para discutir el plan de cuidados. Habló de meses de inmovilidad, de una silla de ruedas inicial, de muletas, y luego de una fisioterapia intensiva y dolorosa durante al menos un año, quizás más. Advirtió que la movilidad completa nunca podría ser restaurada y que probablemente tendría dolor crónico por el resto de mi vida. Mientras él hablaba, vi cómo las expresiones de mis padres cambiaban de una leve preocupación a una irritación apenas disimulada. Sus miradas se cruzaban por encima de mi cama de hospital, manteniendo una conversación silenciosa que yo no podía entender del todo, pero cuyo tono sentía en mis huesos. Después de que el médico se fuera, el silencio en la habitación era denso y pesado. Finalmente, mi padre carraspeó. Bueno, esto complica las cosas, dijo, sin mirarme directamente. Mi madre suspiró, un sonido largo y sufrido. Ricardo, la graduación de Sofía es en 2 semanas. Toda la familia ya ha comprado sus billetes de avión. Los abuelos vienen desde Florida. ¿Qué se supone que vamos a hacer? Fue entonces cuando me di cuenta. No estaban preocupados por mi pierna rota. Estaban preocupados por cómo mi pierna rota afectaría a la celebración de Sofía. Hacer, repetí, mi voz era un graznido ronco. ¿De qué estáis hablando? Acabo de tener un accidente terrible. Sofía finalmente levantó la vista de su teléfono. Clara, no seas dramática. Mamá solo está diciendo que el momento es horrible. El veneno en su voz me sorprendió. El drama no era mi pierna hecha añicos, sino el hecho de que mi tragedia personal se atreviera a coincidir con su triunfo. Mi madre se acercó a la cama, su rostro adoptó una máscara de falsa simpatía. Cariño, por supuesto que estamos preocupados por ti. Es solo que, hemos invertido mucho, emocional y financieramente, en la graduación de Sofía. Es un hito muy importante para ella, para todos nosotros. Luego, mi padre pronunció las palabras que se convertirían en mi mantra, mi combustible. Me miró, no como a una hija que sufría, sino como a un problema que necesitaba ser gestionado. Escucha, Clara, entendemos que esto es difícil para ti. Pero tienes que ser razonable. Te recuperarás. La gente se rompe huesos todo el tiempo. Una pierna rota simplemente no es tan importante como la graduación de tu hermana. Cada palabra fue un golpe físico. Más doloroso que el hueso roto, más profundo que cualquier incisión quirúrgica. Me quedé sin aliento, mirando sus rostros serios y pragmáticos, y me di cuenta de que realmente lo decían en serio. Mi dolor, mi trauma, mi futuro incierto, todo era secundario. Un simple daño colateral en la gran narrativa del éxito de Sofía. En ese momento, en esa habitación estéril de hospital, algo dentro de mí se rompió de una manera mucho más irreparable que mi pierna. La niña que buscaba su aprobación murió. Y en su lugar, una ira fría y tranquila comenzó a crecer. No dije nada. Simplemente me giré para mirar la pared, las lágrimas silenciosas trazando caminos calientes en mis sienes. Ellos lo tomaron como una aceptación. Salieron de la habitación, sus voces ya más ligeras, discutiendo la logística de cómo manejar mi situación durante las festividades de la graduación. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Los siguientes días fueron un borrón de dolor y soledad.
Me dieron el alta del hospital y me instalaron en el sofá de la sala de estar, ya que no podía subir las escaleras hasta mi habitación. Me convertí en una pieza de mobiliario inconveniente en mi propia casa. Escuchaba a mi madre al teléfono, riendo con parientes, confirmando los detalles de la fiesta. Escuchaba a Sofía probándose su toga y birrete, pavoneándose frente al espejo del pasillo. Mi padre entraba y salía, ocupado con los recados de la fiesta, apenas dirigiéndome una mirada. Me dejaban comida en una bandeja y se aseguraban de que tuviera mis analgésicos, pero su presencia era funcional, desprovista de cualquier calor o consuelo genuino. Era un deber, una casilla que marcar en su lista de tareas pendientes. La soledad era una manta pesada y sofocante. El dolor físico era una constante, una brasa ardiente en mi pierna, pero el dolor emocional era una bestia completamente diferente. Era un vacío, un eco en mi pecho donde antes había amor y confianza. Pasaba horas mirando el techo, reproduciendo sus palabras en mi mente. No es tan importante. Cada vez que lo recordaba, la ira fría se endurecía un poco más, transformándose de un sentimiento nebuloso a una resolución sólida como el acero. No iba a dejar que me definieran por mi debilidad. No iba a hacer la nota a pie de página en la historia de Sofía. De alguna manera, de alguna forma, les demostraría lo equivocados que estaban. Les haría ver. No por venganza en el sentido mezquino, sino por una necesidad primordial de reclamar mi propio valor. La primera semana de fisioterapia fue un infierno. Me asignaron a un terapeuta llamado David. Era un hombre de unos 40 años, con ojos amables pero una actitud sensata que no dejaba lugar a la autocompasión. Me llevó a la pequeña sala de terapia del hospital, me sentó en una camilla y leyó mi historial. Fractura con minuta de tibia y peroné, murmuró. Eso es serio. Debió de doler como el diablo. Fue la primera persona que reconoció la magnitud de mi lesión sin intentar minimizarla. Levanté la vista, sorprendida. David me hizo pasar por una serie de ejercicios minúsculos y agonizantes. Intentar flexionar el tobillo 1 milímetro. Intentar contraer el cuádriceps. Cada movimiento enviaba ondas de dolor a través de mi pierna. Las lágrimas de frustración y dolor corrían por mi cara, pero David no me compadecía. En cambio, me empujaba. Vamos, Clara. Sé que duele. Pero tu cuerpo ha olvidado cómo hablarle a esta pierna. Tenemos que volver a enseñarle el idioma. Grito a grito si es necesario. Su enfoque era implacable, pero debajo de él, sentí una corriente de fe. Él creía que podía hacerlo, incluso cuando yo no estaba tan segura. En la segunda semana, mientras yo luchaba por mantenerme en pie sobre unas barras paralelas, apoyando una fracción de mi peso en mi pierna herida mientras el sudor me empapaba la frente, le conté lo que mis padres habían dicho. Las palabras salieron de mí en un torrente amargo, sin planearlo. Le conté sobre la graduación, sobre Sofía, sobre la sensación de ser una ocurrencia tardía en mi propia tragedia. David dejó de ajustar la correa de mi pierna y me miró fijamente. Su expresión no era de lástima, sino de una profunda comprensión. Eso es más que injusto, Clara, dijo en voz baja. Es cruel. El dolor es dolor. No tiene una jerarquía. Que nadie te diga nunca que tu sufrimiento no es válido. Luego sonrió, una sonrisa pequeña y astuta. Pero, ¿sabes qué? La gente así, la gente que te subestima, te da un regalo sin darse cuenta. Lo miré confundida. ¿Un regalo? ¿Qué regalo? Él se apoyó en las barras paralelas frente a mí. El regalo de la motivación. No hay nada más poderoso que demostrarle a alguien que estaba equivocado. No para ellos, Clara. Para ti. Usa esa ira. No dejes que te consuma. Conviértela en combustible. Cada vez que sientas que no puedes más, piensa en esas palabras. No es tan importante. Y luego, demuéstrate a ti misma y al mundo entero lo importante que eres. Ese fue el punto de inflexión. Las palabras de David resonaron en mí, encendiendo la resolución que había estado ardiendo a fuego lento. Tenía razón. No iba a revolcarme en el dolor. Iba a transformarlo. A partir de ese día, mi enfoque en la fisioterapia cambió. Ya no era una víctima de mi circunstancia, era una guerrera en entrenamiento.
Cada ejercicio doloroso, cada centímetro de flexibilidad ganado, cada gramo de fuerza recuperado era una pequeña victoria, un ladrillo en el nuevo edificio de mi vida. Me presentaba en cada sesión temprano. Me quedaba hasta tarde. Hacía los ejercicios en casa con una dedicación fanática, empujando más allá del dolor hasta que los músculos me temblaban de agotamiento. Mi familia apenas lo notó. Estaban demasiado absortos en la semana de la graduación. Los parientes llegaron, la casa se llenó de risas y conversaciones en las que yo no participaba. Me quedaba en mi rincón del sofá, con mis libros de ejercicios y mis bandas de resistencia, trabajando en silencio mientras el mundo de Sofía giraba a mi alrededor. El día de la graduación fue el nadir de mi invisibilidad. La casa estaba en un caos de emoción. Mi madre ayudaba a Sofía con su pelo y maquillaje. Mi padre pulía sus mejores zapatos. Todos vestían sus mejores galas. Yo llevaba un par de pantalones de chándal viejos porque era lo único que cabía sobre mi enorme escayola. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda para vestirme. Nadie me preguntó si quería ir. Simplemente asumieron que no podía y, francamente, que no importaba. Nos vamos, cariño, dijo mi madre, dándome un beso apresurado en la frente. La abuela se quedará contigo. Le hemos dejado la comida preparada. Pórtate bien. Y así, se fueron. La puerta se cerró, dejándome en un silencio repentino y absoluto, solo con mi abuela, que se durmió en un sillón 5 minutos después. Podía oír los ecos de sus risas mientras se alejaban en el coche. Me quedé mirando la puerta cerrada, y por primera vez en semanas, no sentí ira ni tristeza. Sentí una extraña y vacía calma. Habían tomado su decisión. Ahora me tocaba a mí tomar la mía. Unas semanas después, David me sugirió algo que cambiaría el curso de mi vida. Habíamos progresado de las barras paralelas a las muletas, y mi movilidad mejoraba lentamente. Un día, después de una sesión particularmente agotadora, me dijo, tu fuerza en la parte superior del cuerpo es increíble por todo el trabajo con las muletas. ¿Y tu determinación? He visto a atletas profesionales con menos empuje que tú. ¿Alguna vez has pensado en nadar? La idea me pareció absurda. ¿Nadar? David, apenas puedo caminar. Él sonrió. En el agua, no necesitas caminar. En el agua, eres libre. Es una de las mejores terapias de bajo impacto para lesiones como la tuya. Y hay algo más. He visto cómo luchas. Necesitas un objetivo, uno grande. Algo que sea solo tuyo. Me habló de la natación adaptada, de los paraatletas que superaban discapacidades mucho peores que la mía para competir al más alto nivel. La primera vez que entré en la piscina fue una revelación. Con la ayuda de David, me deslicé desde el borde hacia el agua. En el momento en que el agua me envolvió, el peso del mundo, y el peso de mi escayola, desapareció. Por primera vez en meses, no sentí la punzada constante en mi pierna. Era ingrávida. Era libre. Lágrimas se mezclaron con el agua clorada en mi cara. Eran lágrimas de alivio, de liberación. David me enseñó a moverme usando principalmente mis brazos y mi pierna buena, usando mi pierna herida como un timón. Fue torpe al principio, pero la sensación de moverme por mis propios medios de nuevo era adictiva. La piscina se convirtió en mi santuario. Me uní a un club de natación local que tenía un programa de paranatación. Mis padres me daban el dinero para la membresía sin hacer preguntas, probablemente aliviados de que tuviera un pasatiempo que me mantuviera ocupada y fuera de su camino. No tenían ni idea de lo que realmente estaba haciendo allí. Mi entrenador en el club, un ex nadador olímpico llamado Marcos, vio el mismo fuego en mí que David había visto. Tienes el corazón de una campeona, Clara, me dijo un día. El cuerpo aprenderá a seguirlo. Mi vida se estableció en una rutina rigurosa. Clases por la mañana, fisioterapia por la tarde, y cada noche, horas en la piscina. Nadaba hasta que mis músculos gritaban, hasta que cada fibra de mi ser estaba exhausta. Mientras nadaba, visualizaba las palabras de mi padre. No es tan importante. Cada brazada era un rechazo a esa frase. Cada vuelta era una afirmación de mi propio valor. Mi cuerpo comenzó a transformarse. Mis hombros se ensancharon, mis brazos se volvieron poderosos.
Mi pierna herida, aunque todavía débil y marcada por cicatrices, recuperaba lentamente la fuerza. Eventualmente, la escayola fue reemplazada por una bota ortopédica, y luego por nada más que una tobillera de compresión. Aprendí a caminar de nuevo, primero con una cojera pronunciada, luego con más fluidez. Pero en el agua, no había cojera. En el agua, era poderosa. Mis padres seguían ajenos a mi doble vida. Sofía había conseguido un trabajo prestigioso en una empresa de la ciudad y su éxito continuaba siendo el sol en torno al cual giraba nuestra familia. Apenas me preguntaban sobre mi hobby de natación. Para ellos, era solo otra de las actividades tranquilas de Clara, como pintar o leer. No tenían ni idea de las competiciones locales en las que empecé a participar, de las medallas que empecé a ganar en mi categoría. Guardaba mis trofeos en una caja debajo de mi cama. No eran para ellos. Eran para mí. Un año después del accidente, mi entrenador Marco se acercó a mí con una mirada seria. Clara, los campeonatos nacionales son en 3 meses. Las pruebas de clasificación son el mes que viene. Creo que estás lista. El corazón me dio un vuelco. ¿Los nacionales? Parecía un sueño imposible. Marcos, no sé si puedo. Él puso una mano en mi hombro. Clara, mira hasta dónde has llegado. Hace un año, estabas en una silla de ruedas. Ahora, eres una de las nadadoras más rápidas del estado en tu categoría. No te subestimes. Otros ya lo han hecho por ti. Es hora de que creas en ti misma tanto como yo creo en ti. Sus palabras, como las de David antes, fueron el empujón que necesitaba. Acepté. Las semanas siguientes fueron las más intensas de mi vida. Dupliqué mi entrenamiento. Mi dieta era estricta. Mi vida social era inexistente. Todo estaba centrado en ese único objetivo. Me clasifiqué para los nacionales en 3 eventos diferentes, los 50, 100 y 200 metros estilo libre. La noticia apenas causó una onda en mi casa. Oh, qué bien, cariño, dijo mi madre cuando se lo conté, antes de cambiar de tema para hablar de la próxima promoción de Sofía. Su indiferencia ya no me dolía. Solo alimentaba mi fuego. Decidí que era hora. No iba a permitir que se enteraran por un periódico o por un extraño. Iba a invitarlos yo misma, en mis propios términos. Unas semanas antes del campeonato, dejé 4 entradas en la mesa de la cocina. Eran para mis padres, Sofía y mi abuela. Junto a las entradas, había una nota sencilla. Tengo un evento importante el próximo sábado. Este es el Campeonato Nacional de Paranatación. Estoy compitiendo. Significaría mucho para mí si vinieran. Luego, me fui a entrenar. No esperé una respuesta. La pelota estaba en su tejado. Durante días, no dijeron nada. El sobre seguía en la mesa, intacto. Sentí una punzada de la vieja decepción, pero la aparté. No importaba si venían o no. Iba a hacer esto por mí. Sin embargo, algo cambió el miércoles antes de la competición. Recibí una llamada de mi tía Marta, la hermana de mi madre. Su voz era eufórica. Clara, cariño. Acabo de ver un reportaje en las noticias locales sobre ti. La chica local que va a los nacionales. Oh, estamos tan increíblemente orgullosos de ti. Tu madre debe estar loca de alegría. Hice una pausa. Las noticias locales. Al parecer, una cadena de televisión local había hecho un pequeño reportaje sobre los atletas de la zona que iban a los nacionales, y yo era una de ellos. Esa noche, el ambiente en casa era diferente. El sobre había sido abierto. Mis padres me miraron con una expresión que no pude descifrar. Era una mezcla de confusión, sorpresa y quizás una pizca de vergüenza. ¿Por qué no nos dijiste lo importante que era esto?, preguntó mi padre, su voz extrañamente tensa. Lo miré fijamente, una calma fría asentada en mi interior. Os lo dije. Dije que era el campeonato nacional. Simplemente no estabais escuchando. No hubo respuesta a eso. Por primera vez, se quedaron sin palabras. Confirmaron que irían. Sofía también, aunque parecía más fastidiada que emocionada por tener que cambiar sus planes de fin de semana. El día de la competición,
el aire en el centro acuático crepitaba con energía. El olor a cloro era casi abrumador, mezclado con el zumbido de cientos de conversaciones y el chapoteo del agua. Vi a mi familia encontrar sus asientos en las gradas. Parecían completamente fuera de lugar con su ropa de domingo, rodeados de entrenadores con cronómetros y familiares con camisetas de equipo. Sus rostros eran máscaras de desconcierto mientras observaban a los atletas, muchos con discapacidades mucho más visibles que la mía, preparándose con una concentración feroz. Mi primer evento fueron los 200 metros estilo libre. Mientras me dirigía al bloque de salida, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Escaneé las gradas y mis ojos se encontraron con los de David, que me dio un pulgar hacia arriba y una sonrisa de confianza. Luego miré a mi familia. Parecían pequeños y distantes. Entonces, recordé por qué estaba allí. No era por ellos. Era por la chica del sofá, la chica a la que le dijeron que su dolor no importaba. Era por mí. Sonó el pistoletazo de salida. Me zambullí en el agua fría y todo el ruido se desvaneció. Solo estaba yo, el agua y la línea negra del fondo de la piscina. Mi cuerpo se movía por instinto, mis brazos tirando del agua con una fuerza que no sabía que poseía. Mi pierna herida, mi recordatorio constante de mi debilidad, ahora era parte de mi fuerza, ayudando a equilibrar y dirigir mi movimiento. Vuelta tras vuelta, me sentía más fuerte. En la última vuelta, podía sentir el ardor en mis pulmones, el grito de mis músculos, pero seguía adelante, impulsada por un año de ira, dolor y determinación convertidos en puro poder. Toqué la pared y el mundo volvió a precipitarse con un rugido ensordecedor. Jadeando, me quité las gafas y miré el marcador. Junto a mi nombre, en el carril 4, había un número, 1, y al lado, las letras, NR, récord nacional. Por un momento, no pude procesarlo. El sonido del público se desvaneció de nuevo. Había ganado. No solo había ganado, sino que había batido el récord nacional. El agua a mi alrededor se sentía cálida de repente. Me apoyé en la pared de la piscina, con el cuerpo temblando de agotamiento y emoción, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor o soledad. Eran lágrimas de triunfo. Después de la ceremonia de entrega de medallas, con el pesado oro colgando de mi cuello, me dirigí hacia donde mi familia me esperaba. David y mi entrenador Marcos me abrazaron primero, sus rostros radiantes de orgullo. Luego, me enfrenté a mis padres y a Sofía. Sus rostros estaban pálidos, casi fantasmales. Parecían haberse encogido. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Mi padre me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Sofía simplemente miraba la medalla de oro, con la boca ligeramente abierta. Clara, empezó mi madre, su voz quebrada. Nosotros. No teníamos ni idea. Extendió la mano para tocarme el brazo, pero yo di un paso atrás instintivamente. La calma que había sentido antes de la carrera todavía estaba conmigo, sólida e inquebrantable. No, dije en voz baja, pero la palabra resonó en el espacio entre nosotros. No teníais ni idea porque nunca os molestasteis en tenerla. Estaba justo delante de vosotros, entrenando todos los días, luchando, y no lo visteis porque no estabais mirando. Mi padre tragó saliva, su habitual compostura hecha añicos. Lo sentimos. Lo sentimos mucho, Clara. Estábamos equivocados. Lo que dijimos en el hospital. Lo interrumpí, no con dureza, sino con una simple verdad. Sí, estabais equivocados. Pero no es solo por lo que dijisteis. Es por lo que hicisteis. Me hicisteis sentir invisible. Me hicisteis sentir que mi dolor era un inconveniente. Esta medalla, dije, levantándola ligeramente, es brillante y pesada. Pero no es la victoria más importante que he conseguido este año. La victoria más importante fue aprender que no necesito vuestra aprobación para saber lo que valgo. Aprendí a ser mi propia campeona porque me dejasteis sin otra opción. Sofía dio un paso adelante, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Tenías razón, susurró. Fui egoísta. Estaba tan envuelta en mi propio mundo que no vi cuánto estaba sufriendo. Lo siento de verdad, Clara. Su disculpa se sintió genuina,
la primera grieta real en el muro de su autoabsorción. La miré y asentí lentamente. Pero con mis padres, era más complicado. El arrepentimiento en sus ojos era real, lo sé. Pero estaba teñido con la humillación de haber sido demostrados equivocados de una manera tan pública y espectacular. Se dieron cuenta de su error no en el silencio de sus corazones, sino bajo las luces brillantes de un marcador nacional. Y eso, me di cuenta, era la verdadera lección para ellos. Su mundo, construido sobre logros externos y apariencias, acababa de ser sacudido por un logro que habían descartado por completo. En los meses que siguieron, las cosas cambiaron. No de la noche a la mañana, no como en las películas. Fue un proceso lento, torpe y a veces doloroso. Mis padres intentaron compensarlo. Empezaron a venir a mis entrenamientos. Me preguntaban sobre mis tiempos, sobre mis próximos objetivos. Pero la confianza, una vez rota tan profundamente, es una cosa frágil de reconstruir. Tuve que establecer límites firmes. Tuvimos muchas conversaciones difíciles, muchas de ellas con la ayuda de un terapeuta familiar. Tuvieron que enfrentarse al hecho de que su favoritismo hacia Sofía me había causado un daño profundo y duradero. Sofía y yo empezamos a construir una nueva relación, una basada en la honestidad en lugar de en la rivalidad silenciosa. Resultó que ella también había sufrido bajo la presión de ser la chica de oro. Nuestra curación conjunta nos acercó más de lo que nunca habíamos estado. Mis padres siguen siendo un trabajo en progreso. Hay días buenos y días malos. Pero ahora escuchan. Realmente escuchan. Y han aprendido que los logros no son lo único que define el valor de una persona. A veces, el mayor logro es simplemente levantarse después de haber sido derribado, ya sea por un coche o por las palabras de las personas que se supone que deben quererte más. Hoy, 2 años después de esa competición, me estoy preparando para las pruebas internacionales. Mi pierna todavía me duele en los días fríos, una cicatriz visible y un recordatorio de dónde empecé. Pero ya no es un símbolo de debilidad. Es un mapa de mi viaje. La relación con mis padres es mejor, pero he aprendido que mi sistema de apoyo es más amplio que ellos. Está en David, que todavía me envía mensajes de ánimo. Está en Marcos, mi entrenador. Está en mis compañeros de equipo, mi familia encontrada. Y lo más importante, está dentro de mí. La lección más profunda que aprendí en esa piscina no fue cómo nadar más rápido. Fue que mi valor no dependía de la validación externa. No venía de una medalla de oro, ni de una disculpa tardía, ni de un reportaje en las noticias. Mi valor venía de la chica que se levantó cada mañana a las 5 de la mañana para enfrentarse a una piscina fría. Venía de la chica que empujó a través del dolor y la soledad. Venía de la chica que se negó a ser definida por la miopía de otros. La medalla solo fue la prueba para el mundo, y para mi familia, de algo que yo ya había aprendido en el silencio de una piscina vacía: yo soy importante. Mi dolor era importante. Mi viaje es importante. Así que, para cualquiera que esté escuchando y que alguna vez se haya sentido pequeño o invisible, quiero que escuchen esto: su valor es inherente. No dejen que nadie, ni siquiera las personas más cercanas a ustedes, les pongan una etiqueta con el precio. Ustedes son los únicos que saben lo que han superado. Conviertan su dolor en su poder. Conviertan su ira en su combustible. Sean sus propios campeones, porque al final del día, esa es la única validación que realmente importa. ¿Alguna vez te han subestimado y les has demostrado lo equivocados que estaban? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría leerlas. No olviden dar me gusta a este video y suscribirse si mi viaje resonó con ustedes. Y recuerden siempre, son los arquitectos de su propia resiliencia y los guardianes de su propio valor. Gracias por escucharme hoy.